Ok, grazie. Adesso il prossimo argomento che ci rimane il dottore Giovanni Barilà e l'argomento è l'accordo di liquidazione nel nuovo codice della crisi d'impresa in Italia. Il professore, dottore in diritto civile e commerciale dell'Università di Bologna, professore di diritto di banca nell'Università di Bologna, al master, professore di diritto commerciale nel corso di laurea in giurisprudenza nell'Università di Bologna, professore di diritto di banca nel master di diritto aziendale nella scuola dell'Università di Bologna. Avanti, dottore, la sentiamo. Grazie molte. E grazie anzitutto alla professoressa Alvarez per avermi coinvolto ormai insomma da anni. Quindi io insomma si è creato un legame importante che intendiamo insomma portare avanti. Quindi nel corso degli anni siamo anche aumentati, ci sono appunto i colleghi, il professor Guerrieri e il professor De Stasio. E chiaramente dobbiamo ringraziare di questo il professor Di Pietro che ha creato appunto questa bellissima occasione. Io parlerò del concordato semplificato. C'è stato forse un attimo di, cioè non è proprio accordo di liquidazione, ma insomma il termine preciso nel diritto italiano è il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. Quindi, insomma, il senso è comunque quello. Questo istituto è un istituto nuovo che è stato introdotto con il codice della crisi che è già stato menzionato dai colleghi che mi hanno preceduto, il nuovo codice della crisi, ed è contemplato agli articoli 25 sexies e seguenti di questo codice. Ecco, ci sono altri istituti nuovi. A me piaceva ehm, tracciare un po' le linee caratterizzanti di questo istituto perché lo ritengo anche una nuova possibilità, ecco, per l'imprenditore che comunque non ha potuto accedere magari a strumenti che consentissero insomma, soluzioni negoziali migliori, ecco, però tuttavia ecco, il codice lascia aperta anche questa possibilità. Peraltro il professor Guerrieri, che ha parlato poco prima di me, ha menzionato non il concordato, ma proprio la composizione negoziata della crisi, appunto nell'ambito di quest'ottica che insomma, prevede e incentiva la possibilità del, del salvataggio dell'impresa, non necessariamente appunto che resti ancora nelle mani dell'imprenditore, ma comunque ecco, che possa continuare a rimanere insomma attiva. Ecco. Ecco, allora, cosa possiamo dire di questo concordato? Che un po' forse a dispetto del nome non è è una nuova figura, ma non è una nuova figura di concordato cui il debitore possa accedere direttamente, come ad esempio il concordato preventivo. Tra un attimo, insomma, dirò ancora un'altra cosa, ma ecco, è una procedura utilizzabile ad esclusiva iniziativa del debitore solo come sbocco appunto della composizione negoziata, che è stata citata anche prima dal collega Guerrieri. E, che purtroppo non abbia portato a dei risultati. Ecco, tra l'altro questo istituto è stato, come altri, oggetto di alcune modifiche da parte dei decreti cosiddetti correttivi. No? In Italia abbiamo avuto eh,
anche dopo appunto l'emanazione del codice della crisi, una serie di decreti contenenti modifiche anche importanti al codice della crisi, in particolare ecco, per il concordato semplificato, l'ultimo decreto correttivo, quindi il decreto correttivo ter, ha eliminato la dicitura che prevedeva che il concordato semplificato poteva essere utilizzato soltanto quando non si fossero raggiunti risultati positivi. Quindi adesso vi è diciamo, una dicitura neutrale per cui il concordato semplificato può essere, insomma, si può fare ricorso a questo strumento semplicemente quando la procedura di composizione negoziata non ha avuto soluzione. E vi è anche qui il discorso dell'esperto, che è già stato fatto anche, già stato menzionato prima dal professor Guerrieri e anche prima dal professor Inzitari. Quindi l'esperto ha tentato di avviare insomma, prospettive di risanamento e però all'esito di queste non è stata individuata una soluzione idonea al superamento dello squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che appunto ne rendevano probabile la crisi con l'insolvenza. Quindi in base alla norma che avevo menzionato prima, l'articolo 25 sexies del codice della crisi, l'imprenditore può presentare una proposta di concordato per la cessione dei beni nei 60 giorni successivi alla comunicazione della relazione finale redatta appunto dall'esperto nominato per la composizione negoziata al termine dell'incarico di quest'ultimo e con la quale relazione l'esperto dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede. Quindi vi richiama questa clausola generale del diritto privato proprio, trattative che non hanno avuto esito positivo e che una serie di soluzioni che ora adesso non sto qui a riprendere non sono praticabili. Quindi cosa possiamo affermare già in prima battuta? Che il concordato semplificato può assumere soltanto la veste del concordato liquidatorio. Infatti l'articolo 23 del codice della crisi stabilisce che l'imprenditore può proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. E vabbè, poi insomma, adesso tralascio ulteriori specificazioni contenute anche nelle norme successive. In ogni caso, ecco, quello che insomma, emerge, direi che abbiamo potuto notare che con queste espressioni si evidenzia che il ricorso a questo tipo di concordato sia possibile solo quando, preso atto della impossibilità di un accordo con i creditori o comunque di trovare altre soluzioni concordate, rimane quale unica via percorribile quella della liquidazione del patrimonio. Il che, attenzione, non esclude, come in ogni concordato liquidatorio, la possibilità di una cessione unitaria dell'azienda o di un ramo della stessa, anche basata su un'offerta precostituita, come stabilisce l'articolo 25 septies. Insomma,
ho consegnato la relazione che è a disposizione di tutti. Ovviamente non mi metto a leggerla per intero perché è più lunga e poi insomma, però appunto per eventuali dettagli rimando alla relazione e ecco, vorrei quindi far notare che il legislatore con questo istituto ha inteso esclusivamente riferirsi ad una liquidazione del patrimonio in funzione satisfattoria, in cui la vendita unitaria dell'azienda costituisce solo una modalità per un maggior ricavo rispetto ad una vendita, ad esempio, parcellizzata della stessa azienda. Quindi, come per richiamare quanto accennavo all'inizio, il concordato semplificato non è una sottospecie del concordato preventivo ordinario, regolamentato già sin dalla vecchia legge del 1942 e poi sottoposto a numerose modifiche, rafforzato, insomma, nel corso del tempo, ma appunto è una figura giuridica a sé, questo concordato, retta da una propria autonoma disciplina, di modo che non è possibile intendere un rinvio generalizzato delle norme alle norme del concordato preventivo. Ecco, quindi questo è sostenuto, direi, già da diversi, anche da diversi autori, anche da alcuni magistrati che insomma hanno scritto vari contributi. Quindi le norme applicabili a questo concordato preventivo, scusate, le norme del concordato preventivo applicabili a questo nuovo concordato semplificato sono quelle espressamente richiamate e non anche altre in via analogica. Ci sono colleghi autorevoli che insomma, hanno scritto manuali e che hanno sostengono questa opinione che io ritengo condivisibile. Ecco, non a caso poi si fa notare che il concordato, questo nuovo concordato è definito semplificato proprio perché non richiede una serie di requisiti e comportamenti che onerano il debitore che intende accedere e accede all'ordinario concordato preventivo. Per cui applicare al primo concordato semplificato le norme del secondo, il concordato preventivo, significherebbe in buona sostanza vanificare la portata del nuovo istituto. Bene, vado rapidamente, poi se, insomma, se sforerò coi tempi vi prego di dirmelo chiaramente. Ecco, alcune... Le faccio sapere, dottore, sì. Grazie. Ancora alcune cose da dire sui presupposti soggettivi ed oggettivi per l'accesso a questo istituto. A questo concordato semplificato possono fare ricorso dal punto di vista soggettivo solo e tutti coloro che possono chiedere la nomina dell'esperto per la composizione negoziata, quella procedura anch'essa, anche ad essa bisognerebbe dedicare un'altra relazione che veniva richiamata dal professor Guerrieri, poiché tale nomina può chiederla qualsiasi imprenditore commerciale e agricolo che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, insomma, come dicevamo prima, come diceva Guerrieri, l'articolo 2 del codice della crisi, compreso l'imprenditore commerciale e agricolo cosiddetto sotto soglia, quindi che non gli imprenditori minori, ecco per semplificare, sempre secondo l'articolo 2, lettera D del codice della crisi, il legislatore ha quindi voluto dare accesso a questa nuova procedura a qualsiasi imprenditore commerciale o agricolo che sia soggetto a liquidazione giudiziale, liquidazione straordinaria o a sovraindebitamento, che è una procedura che in realtà riguarda il debitore civile, ma che viene estesa anche agli imprenditori minori.
quindi è una platea molto ampia, sicuramente più ampia, questa è la platea di coloro che possono accedere al concordato semplificato, più ampia di quella che può accedere al concordato preventivo, essendo quest'ultimo riservato ai soli imprenditori commerciali, peraltro, non neanche a quelli agricoli, che non siano sotto soglia, quindi imprenditori. Quanto tempo Dottore, ho? ancora siamo arrivati alla fine del tempo. Siamo arrivati alla fine, va bene. Allora, posso solo dire che appunto c'è anche il tema dell'omologazione di questo concordato, che ovviamente non tratterò, e che il legislatore insomma, ha ridotto drasticamente i poteri del giudice, che si limitano semplicemente appunto alla possibilità di omologare questo concordato, ma che insomma non entra, non ha accesso, diciamo, come il giudice nel concordato preventivo a questa procedura in modo insomma, invasivo. Scusate se insomma, stavo sforando i tempi, ringrazio molto tutti i colleghi e adesso ascolterò molto volentieri Grazie il mille. professor Dasso. Muchas gracias, doctor Barilá. Continuamos entonces con, ya finalizando, la última exposición. El tema es el fraude en la crisis. Diserta el doctor profesor Ariel Ángel Dasso, doctor en Ciencias Jurídicas con especialización en jurisprudencia, profesor titular, profesor emérito y honoris causa de la Universidad Austral de Buenos Aires y de otras universidades, miembro titular de la Academia Nacional de Derecho, Instituto de Derecho de la Empresa, socio fundador y consejero académico del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal, miembro honorario de la Fundación para el Estudio de la Empresa de Córdoba, Argentina, FESPRESA. Doctor Dasso, tiene la palabra para habilitar el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias. En primer término, vayan mis felicitaciones a quienes me han precedido. Uno de los lemas de una de las universidades de las cuales participo, en este caso la Universidad Austral, es: el conocimiento no tiene límites. Y es verdad, el conocimiento no tiene límites. Y hoy tenemos una demostración, yo diría, operativa, empírica, práctica, eminentemente, respecto a estas magníficas conferencias de egregios profesores que nos han ilustrado, particularmente a quienes no tenemos el dominio cotidiano, permanente, del derecho italiano, y solo referimos a ellos en circunstancias especiales, algunas de las cuales están estrictamente vinculadas con nuestros estudios de derecho comparativo y particularmente también de la aplicación del derecho comparativo al caso concreto. Recuerdo siempre en esa materia una de las frases que está atribuida a uno de los hermanos Legar, que fueron precursores en la permanente discusión de la validez de la comparación como una puerta abierta a la inteligencia del derecho, con una frase que ciertamente es casi gráfica y que la expresaba en este término: seremos mejores derechos franceses si conocemos el derecho inglés. Y es así, es así. ¿Cuántas veces en nuestro medio, frente a apreciaciones que algunas veces con una exageración propia de la literalidad del sistema positivo, alguien con el manejo del tribunal
Un juez concretamente nos ha dicho los argumentos no tienen sustento, carecen de operatividad. ¿Es cierto? No, no es cierto. No es cierto, de ninguna manera. Un ejemplo lo citaría con aquella cita frecuente de una sentencia del Tribunal de Weimar en Alemania, fundada totalmente en el derecho estadounidense y particularmente en la jurisprudencia estadounidense. Ello así cuando la literalidad del derecho positivo o aún solo la razonabilidad de la norma explícita aparece en contradicción con la hipótesis del caso. Texto que frecuentemente, situación que frecuentemente es citada por Counsel Smith en sus magníficas conferencias sobre las reflexiones sobre el derecho, interminables, por cierto. En este estadio, precisamente, alguien que exponga sobre el tema habrá de tener presente permanentemente todas y cada una, no solo de los grandes cauces del derecho, sino de sus meandros, de sus colaterales, de sus afluentes, o de aquellos que no siendo los más grandes, aún siendo pequeños, van siempre a aflorar al mismo océano. El mismo océano es el del conocimiento. Y ese océano del conocimiento no aparece ciertamente integrado si no tenemos el pleno conocimiento de todo el derecho comercial planetario, más aún hablando del mundo comercial, hablando del mundo de los negocios. El mundo de los negocios no admite fronteras. Las directivas de la Unión Económica Europea así lo demuestran. Las directivas de la Insolvency Ordinance particulares de Estados Unidos, allí su origen, pero patria múltiple, plurales sedes. Y es que el derecho comercial, como bien recordaba Galgano, es un derecho por definición planetario. En un mundo al que la temática, el presupuesto objetivo y aún el presupuesto subjetivo, es lo mismo que los del derecho de los negocios, y el derecho de los negocios es todo aquel, el que como dice un maestro italiano de visita frecuente y agradecida por nuestra parte a nuestro país, el derecho mercantil tiene un interés que la doctrina no alcanza a confundir a pesar de los variados y sólidos fundamentos de muchos autores al respecto de doctrinas diversas. Hay una sola. Una sola. Amici dijo aquí, soltanto la guadagnanza. Esa es. La utilidad, el profit que hizo grande al derecho americano, que hizo grande a los Estados Unidos. La clara conceptuación de que el derecho y la economía tienen objetivos distintos y hasta contradictorios. El derecho procura la certeza, tiene un fin prospectivo casi eterno. La inmutabilidad de decisiones que marcan el futuro. ¿Y la economía? La economía procura la eficacia. Y muchas veces
a costa del derecho. Y eso es en definitiva el derecho económico, cuando confronta con un objetivo distinto del derecho positivo, que podríamos llamar meramente aún patrimonial, pero dentro de los cánones, de los principios, más aún de las reglas, de los principios que corresponden al derecho de la certeza. Derecho, certeza. Economía, eficacia. Recuerdo perfectamente una de mis experiencias de vida inolvidable. Ella sí, porque la protagonizamos aquellos abogados que en un determinado momento éramos asesores del Ministerio de Economía, en el cual uno de los ministros más recordados en esas instancias en nuestro país es el ministro Cavallo, que sin lugar a dudas todavía hoy, ciertamente, y a pesar de la edad, que todavía creo que es inferior a la mía, a pesar de su edad, sigue marcando con sólidos conceptos y lúcida inteligencia y lúcidos razonamientos muchos de los aspectos que ya no dirige, pero que comenta y critica con una autoridad que es innegable. El ministro Cavallo en aquella oportunidad, cuando llamó a quienes asesorábamos en determinadas materias vinculadas precisamente con una crisis empresaria de muchísima importancia, que involucraba realmente la economía y la subsistencia, la sostenibilidad autónoma de las propias provincias, se trataba de Mendoza y Tucumán en San Juan, en un caso muy importante en el que cayeron en cesación de pagos un grupo económico de una gran importancia y en una gran diversidad de actividades de empresas con objetos distintos. Se llamó Grupo Greco, por ser así el nombre o el apellido de los titulares de ese poderoso grupo que había influenciado en tal medida que su caída significaba ciertamente la insolvencia del Estado provincial. El ministro llamó a sus asesores tuvo abogados, y los abogados no encontramos otra solución que la asistencia del Estado, que el ministro descartó inmediatamente por considerar que no era un problema económico, sino jurídico, o bien, el concurso liquidativo, concurso preventivo, por lo menos, de todas las empresas del turismo. En ese momento, recuerdo la anécdota. La voy a decir, es casi cruda, pero es graciosa. ¿Y por qué no le vamos a poner un humor, aunque a veces no sea tan académico? Lamento lo mucho que se han perdido ustedes. Era lo mejor de la conferencia. Fue un Pero segundo nomás. Empezó, Un fue segundo. cuando iniciaba la anécdota. estábamos en la mitad de la anécdota. Se silenciou solo entonces. Bueno, la inteligencia artificial se maneja solas y de acuerdo a su opinión virtual, pareciera que la conferencia avanzaba hasta una zona peligrosa. Vamos a ver, juzgarán ustedes si es peligrosa, si es risueña, se puede aceptar como un ejemplo de la realidad, que son aquellos conocimientos que muchas veces, siendo anecdóticos, quedan prendidos para siempre en la memoria y sacando conclusiones fructíferas de parte de los intérpretes. El ministro era Domingo Cavallo, una figura destacada, sobrevive a todos aquellos acontecimientos con mucha diferencia con relación a la mía y con mucha más inteligencia de las pocos que a mí me queda para ponerme propios límites en una anécdota como esta. Y la anécdota era simplemente esta. Rodeado por una cantidad de abogados, todos consultables, por lo menos, ahí estaba yo entre ellos, no éramos muchos, 3 o 4. Y la pregunta fue esta: ¿saben en qué se parece? ¿En qué se parece un abogado a un espermatozoide? No,
Dijimos todos, no, no dijimos nada. Lo miramos con esas miradas heladas que dicen todos. Un ministro, en el cual la virtud de la continencia y prudencia no era una virtud, dijo, en que 1 de cada 1.000.000 son personas. ¡Qué duro! Pero tenía razón para hacerlo. Todos los empujes, todos los proyectos del ministro estaban neutralizados en su eficacia por el derecho. Teníamos la construcción de uno de los diques más importantes de la República Argentina. La empresa cayó en cesación de pago. No podía entender un economista que esa empresa, de la cual dependía la producción eléctrica del país, estuviera impedida de continuar una actividad productiva que no fuera sin la asistencia del Estado, sin el derecho. Y el derecho no lo permitía. Debía atender al acuerdo con los acreedores. Y la empresa beneficiaria, en este caso adjudicataria lícitamente, sin lugar a dudas, de una intervención de un contrato con el Estado para construir el dique más importante, la represa más importante del país, no podría ya hacerlo sin el consenso acordado de sus acreedores. No podía entenderlo, y este es uno de los casos en los cuales el ministro quiso actuar en fraude del derecho, autorizándolo por un mero decreto de necesidad de urgencia, o bien, y consultó a quienes fuimos sus asesores. Y entonces le advertimos que el derecho no permite los abusos de la economía en detrimento del equilibrio y del resguardo de acreedores y del crédito. Y que tampoco el Estado podría, por más urgencias, salvo con una derogación o intervención en toda la normatividad, podría en ese momento hacer lo que el ministro pretendía, es decir, que la empresa continuara su actividad en la misma medida y en las mismas condiciones sin ninguna intervención del juez del concurso, que sin lugar a dudas pondría todos los límites que todos conocemos respecto a la actividad y la vigilación y control e intervención de la justicia y protagonismo de los acreedores, muchos de ellos los principales competidores de la propia empresa, lo que hacía tambalear ciertamente esa situación. La tentación, señores, del fraude lícito, es decir, del no fraude, es una permanente sensación que tiene la comunidad respecto a la interferencia del derecho en resguardo de los administradores. ¿Qué es el fraude? Omnia caliditas, falacia, machinatio ad circumvenendum, valendum, alterium ad divinum. Así lo definía León. Así lo definía León. Omnia caliditas, todo silencio. Omnia falacia, toda mentira. Alteratio ad circumvenendum. ¿Qué es? Alteración de lo debido. Traducción, fraude. Fraude. El fraude, la palabra fraude está definido precisamente en la descripción latina del fraude, la alteración de lo debido. La alteración de lo debido, y lo debido es la ley. Someterse a la ley. Ese es el fraude.
Y todo desviazgo a la conducta establecida e impuesta por la ley será ilícita o en todo caso abusiva. Más aún, les participaré a ustedes de una norma del Código Civil argentino, Código Civil único, civil y comercial. Desde luego que la audiencia que maneja el derecho comparado posiblemente se haya detenido en esa norma, porque es una de las instituciones más importantes de la última reforma del Código Civil y Comercial, llamado único del año 1995. Y esa modificación tan sustancial es la siguiente. Se considera fraudulento el manifiesto desinterés por el interés ajeno. Repito, manifiesto desinterés por el interés ajeno. Esta norma requiere y tiene interpretaciones que, por cierto, son mayoritarias, pero también una cantidad de apreciaciones minoritarias, como siempre, fundamentado en el derecho con opiniones autorales que ponen en quicio, que ponen a la vista del tiro directo fácil a la doctrina también autorizada, más autorizada. ¿Cuál es el manifiesto de interés? El manifiesto desinterés. La norma, quizá, si quieren un ejemplo de moral y derecho, y bueno, solidaridad está ahí, está allí. Y entonces entraríamos en un sistema casi apologético para determinar si el deber, incluso el deber sacro, está en paridad con la ley positiva. Y entraríamos en la metafísica. Y no terminaríamos, ciertamente, en esta conferencia si no terminamos allí. Lo cierto es que el adagio latino es fraudis omnia corrupti. El fraude todo lo corrompe. Y la corrupción es ciertamente un mal pandémico en los negocios. Y lo que es más preocupante también, porque esos caen bajo el control de la ley, la corrupción bancaria, en la cual mucho tiene que ver el Estado a través de sistemas que se hacen corruptos a través de la legislación de ciertos sectores de gravitación dirimente en cuanto a la economía, en el caso de la entidad financiera. Y estoy hablando en este caso de un operativo, es decir, de un ejemplo que todavía duele en el corazón del derecho argentino. El ejemplo aquel fue la decisión de la ley sancionada, por supuesto, en los dos poderes, diputados, senadores de la Nación, y no vetada de ninguna manera el Poder Ejecutivo, por decidir en ocasión de la liquidación de 500 entidades financieras que había dispuesto o que dispuso en enero del año 1980,
que habían sido autorizadas para funcionar como banco por parte del propio Banco Central solo 11 meses, solo 11 meses antes. Esto es, el Banco Central autorizó en una sola resolución a 500 entes financieros en convertirse en bancos. 11 meses después dispuso la liquidación de todos esos bancos que apenas habían funcionado dentro de los 11 meses, los cuales para funcionar realizaron la integración de un capital determinado en bienes tangibles para poder funcionar, liquidado después por orden del Banco Central, en cuyo trámite legislativo acudió a la justicia para aplicar la ley de concursos y quiebras con una ley propia en la cual la liquidación de las entidades financieras estaba a cargo del síndico liquidador, Banco Central y Primera Acreedora. La literatura argentina no ha tratado realmente debidamente ese escarnio a la buena fe. Ese escarnio a la buena fe a partir del Estado. Porque el Banco Central es uno de los órganos en el que políticamente y aún estructuralmente, por su carta de organización, por sus estatutos, tiene obviamente un contenido de dirección y administración indudablemente política. Su autonomía no puede generar ser exclusivamente el guardián de la moneda, como reza una ley que se apotegma. No, el Banco Central pasa a ser ciertamente el vector de la economía. Por algo, nuestro presidente, cuando pretende un cambio visceral en la conducta económica, ha aplicado la famosa sierra, ese aparato de destruir, cortar todo, cortar madera, lastimar aún los materiales indestructibles. Y por supuesto, cortar la casta política a la que atribuye políticamente también, lo cual es aclarar, el origen de todos los males de la economía. Esta realidad nos muestra a nosotros frente a una situación que, hablamos del derecho comparado, bien puede colocarse como ejemplo de un fraude lícito, de un fraude cometido por el Estado, que no es el incumplimiento de su deuda, por la cual entrará en el default soberano, que tiene soluciones. No, no. Esto es algo más. Esto es un fraude ad intra. Este es un fraude al corazón de la economía del Estado. Y la economía del Estado es la savia que corre por nuestra sangre. Toda esta problemática es el resultado simplemente del fraude. ¿Qué ocurrió en 1980? Bueno, el fraude del Estado fue dictar una ley inconstitucional. Liquidó 500 entidades financieras en el año 1980 que había ordenado como funcional
a la operativa bancaria, más aún como banco, precisamente, lo liquidó a los 11 meses de haberlo autorizado, claro está, previamente haberlas engordado, como hace el criador de cerdos para llevar al chancho al asador inmediatamente del momento en que esté a tiempo su estado de peso y carne. A veces la organización del Estado es, como dice alguna estrofa gaucha de nuestro código gaucho, el Estado es tan peligroso como el peligro que dice aventar. Y cuando se llega a estamos en el fraude del Estado. 500 liquidaciones de entidades financieras creadas y autorizadas por el Banco Central, después de haberle exigido la patrimonialización con bienes materiales de un límite que llegó a un esfuerzo muy grande de todos sus accionistas, liquidarlas inmediatamente, 11 meses después de haber empezado a funcionar, sosteniendo la existencia de la falta de respuesta a las normas creadas para su autoridad de control, que era el propio Banco Central. Con este aditamento, echarle el fardo, el pesado fardo a la justicia y asumiendo en la misma ley de liquidación, aprobada obviamente por el Estado, la misma ley de liquidación, asignar la función de síndico liquidador al primer acreedor. Adivinen quién es, el Banco Central. Fraude. Omnia caliditas, falacia, machinatio certum venendum, falendum, alterum habilitas. Fraude. Todo silencio. Toda mentira. Toda alteración de lo debido. Toda alteración de lo debido. Ilicitud pura. Delincuencia. Fraude. ¿Fraude de quién? Del Estado, que liquidará los despojos, los remanentes de su propia corrupción. Estoy poniendo el dedo en la llaga, pero el tiempo pasó. Pero el Banco Central está. Pero el Banco Central está. Y existe en todo esto una posición también ideológica, sistemática, jurídicamente sostenible. Es imprescindible el Banco Central. Sin duda, todos los países lo tienen. Sin embargo, nuestro presidente, que es un economista realista, simplemente atípico, más que simplemente complejamente atípico, puso su símbolo, la sierra, en todos sus discursos, para decir, y queremos al Banco Central, carajo. No exagero. Uso sus palabras. Uso también su visión de esta temática. De más está decir que no lo pudo someter a la sierra que fue su emblema y sigue siéndolo. No pudo. Banco Central tienen todos los países del mundo y bancos internacionales que son bancos de bancos centrales también lo son. Y corporaciones que no son bancos
pero que tienen la fachada del banco, hasta el nombre del banco y hasta el tipo de banco, también lo saben. Se llama fraude. Recuerdo en este caso unas palabras de Paul Volcker, que siendo el director del Tesoro de Estados Unidos en la República Argentina, más aún en una conferencia multitudinaria que dio en el Hotel Alvear, en la sede, en el gran salón de actos del Hotel Alvear de Buenos Aires, que es un hotel tradicional, uno de los más importantes, en el cual Paul Walker terminó su conferencia con estas palabras. Todos conocemos el fraude, pero lo sancionamos siempre después que acontece. El mal del fraude es inevitable. Claro que es inevitable. Por definición, dijimos que es el fraude. Todo silencio, toda mentira, toda alteración de lo debido, todo hacer aparecer algo, ni siquiera bajo sospecha, mentira, con apariencia de verdad, más que la verdad, de imperio de la justicia legal. Ese es el fraude. Y el mal se llama corrupción. Y esa corrupción es tan pandémica como es la quiebra. Un dominó puesto en fila, ocultado sin número, pero listo para poner según venga la mano del que puso antes. Ese dominó es ingobernable. Depende de otro, que es el que va a poner quién es lo que obliga a determinar como decisión del que está enfrente. Eso es la moraleja del fraude, la metáfora del fraude. Omnia caliditas, omnia falacia, la maquinación que está y es ilícita en cuanto al ámbito privado, pero en el Estado, allí es mortal, porque extingue por lo menos la confianza y la fe, que es el sustento de toda relación convencional, moral y patrimonialmente lícita. Yo soy un ladrón, pero soy una víctima de lo que robo. El tiempo. Siempre robé el tiempo. Nadie quiso en mi adolescencia intelectual seguirme porque no tenía tiempo de terminar, ni siquiera quizá de empezar, si alguien no se decidía a interrumpirme. Yo creo que la tarjeta roja, que igual que en el campo futbolístico de las pasiones populares, significa el basta, con usted no se puede jugar más, creo que tuvo una causa bastante determinante en mis excesos con el tiempo.
Y en esta oportunidad no he visto el tiempo, pero estoy seguro que si no estoy excedido, me voy a exceder, porque para mí el tiempo vuela y nunca lo alcanzo. Sin embargo, alguien ha sido generoso con mi tiempo y me ha dado tanto, tanto, como ustedes no imaginan. Solamente podrían imaginarlo si vieran la fecha del acta de mi nacimiento, que yo oculto, por supuesto, y no se los voy a decir. Señores, mi tiempo, ese amigo que siempre, siempre, siempre se me escapa, hoy me dice, estoy presente y lo hago fundamentalmente porque esta conferencia no tiene más sentido que explicarles vivencias jurídicas antes que la juridicidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Dazo. Aplauden y, por supuesto, les prestamos atención a todas sus reflexiones y, bueno, a todo esto que es tan importante lo que transmite. Vamos a preguntar ahora si hay algunas consultas. Vamos a habilitar micrófono, Flor. Bueno, ¿Alguna vamos vez, a... Sí, alguna vez en mis conferencias, cuando esto se pregunta, mi conclusión es esta: o están totalmente satisfechos o no se entendió nada. Yo creo que no se debe haber entendido todo lo que ustedes esperaban, quizá, o no se entendió nada. Seguramente nos vamos a quedar reflexionando en varios aspectos, pero mayormente me parece que aquí todas las personas hemos comprendido esta síntesis histórica y bueno, que ha revelado en relación al fraude con ejemplos y cuestiones concretas. Por eso pedimos si hay alguna reflexión para hacer algún intercambio de ideas en esta oportunidad, es ahora. si no le vamos a dar la palabra a los directores, la doctora Norma Álvarez, el doctor Di Pietro. Y mucho para decir, doctor Sí. Dazo, de todo lo que usted dijo, mucho, mucho para decir. El tiempo nos excedería sustancialmente. Me parece que compartimos todos aquí la opinión. Y seguramente será motivo de otras instancias que nos reúnan. Doctora Álvarez. Por supuesto, lo del profesor Dazo, muy profundo, como dice Guadalupe, hay que reflexionar. Economía se relaciona con la eficiencia, el derecho con la certeza, son cosas distintas, a veces reñidas, y el fraude es como toda la corrupción, es un mal pandémico, es una forma, es histórico, siempre ha sido así, quiere decir que nosotros con relación al fraude hemos vivido desde que el ser humano está en estado de pandemia, bueno, muy profundo y con una mirada, si se quiere, poética. Le damos la palabra al doctor Di Pietro. Sí. Sí, a pesar de la falta de norma, tengo esta responsabilidad de agradecer los intervenientes y más los ponentes, a destacar la originalidad de este curso en su tercera edición. Un curso que ha integrado las mejores experiencias de conocimiento del derecho concursal argentino e italiano, en una visión que tengo que destacar que ha sido una visión compartida y no simplemente comparada, lo que sería sin duda la natural inspiración para concluir de una futura cuarta edición de este encuentro tan original y tan fructuoso. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias.
Inmensamente agradecida al profesor Adriano Di Pietro por acompañarme en este vuelo. Esta posibilidad que tenemos de traer lo que es la Universidad de Bolonia aquí a la Argentina, lo que es la posibilidad de traer lo que son las universidades europeas y compartirlas con ustedes, con los argentinos, con los latinoamericanos. Es realmente un placer, sin lugar a dudas, profesora Adriana, seguir trabajando y profundizando y sumando más estudiosos en este simposio. Para ir cerrando, dice profesor, más que un simposio donde cada uno presentaba sus ideas, fue realmente integrador. Hemos ido creciendo con relación a la primera vez. Como dijo Barilaf, cada edición se enriquece y se mejora aún más. Como toda cosa, nació con una idea y cada vez se perfila con mayor perfección, con mayor eficacia. Y para ir terminando, bueno, un profundo placer de haber contado con la presencia de los asistentes, con la intervención de los distinguidos profesores que nos acompañaron con sus apreciaciones y con sus visiones, y sobre todo por haber hecho realidad este simposio, que sobre todo nos permite mostrar lo que se puede lograr en esta universitas, esta universidad del saber, cuando se logra la conjunción del esfuerzo coordinado de todos los que trabajan en equipo. A todos muchísimas gracias y bueno, eternamente agradecida a los amigos del corazón, a Adriano, a Miguel, y al doctor Dazo y al doctor Russo. Gracias. Hasta el próximo encuentro. Hasta el próximo.